Hola, acá estamos en una nueva semana política. Hoy día tenemos un muy buen invitado, es un honor tenerlo acá, Agustín Esquella, bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, nuestro Mirko Macari, por supuesto. ¿Qué tal, Agustín? Bien, gracias. No podemos dejar de partir haciendo un homenaje a Nicanor Parra, que acabamos de saber hace pocos minutos que murió, que falleció. Y como un ícono del mundo de la cultura en Chile, y teniendo aquí a Agustín Esquella, padre del Consejo Nacional de la Cultura, o uno de los padres, en el gobierno de Lago, no podemos dejar de mencionarlo. Y coincidente con esto, en este momento también ya se está dando a conocer el nuevo gabinete del presidente electo, el que va a ser el primer gabinete del presidente electo, que al decir de Mirko Macari en los comentarios previos es como el antigabinete, para seguir la línea de la antipoesía de el inigualable don Nicanor Parra. Irónico, Parra, eligió un buen momento para jugarle la fiesta a Piñera. Claro. Oye, o para recordar también que entre otros de los dichos curiosos pero certeros de Nicanor, siempre me gustó uno de hace pocos años en que afirmó Chile que era un país de poetas, se ha transformado en un país de columnistas. Y fíjate que no deja de tener razón porque en la última década tal vez, la presencia de buenos columnistas, me excluyo yo que soy columnista pero no me incluyo necesariamente entre los buenos, y la influencia que ejercen es bastante importante, lo cual creo que es bueno para el periodismo chileno, pero creo que fue un punto, uno más de Nicanor, agudo, ¿cierto? Y agregaría, mira, cumplimos el centenario del nacimiento de su hermana Violeta. Yo siempre me he preguntado cuánta influencia directa, pero sobre todo indirecta, por su sola presencia, pudo ejercer Nicanor, cuya poesía está fuera de toda duda, ¿cierto?, en la magnífica poesía de Violeta Parra, editada hace poco por la Universidad de Valparaíso en forma completa, y que si uno la revisa, verdaderamente, no exagero, por lo menos en mi caso, se maravilla ante la calidad de lo que Violeta Parra escribió. Ahí hay dos hermanos, pero hay más que dos hermanos. O sea, la pregunta es si habría incluido Nicanor Parra a Roberto Ampuero entre los grandes columnistas, ahora que va a ser ministro de Relaciones Exteriores, y hasta el minuto ha sido un columnista de la Plaza Dominical, de esos que tú elogias. No sé, yo sé, efectivamente Chile se transformó en un país de columnistas, no sé si de buenos columnistas. Eso lo dejaría con... Puede convertirse en un antiministro. Claro. No, sí, como los hay tantos, y en diversos medios tradicionales y no tradicionales, como en todas las cosas de la vida, Mirko, los hay buenos, los hay muy buenos, los hay no tan buenos, los hay chantas definitivamente. No es el momento, claro, de hacer el ranking, pero como en todo colectivo, no todos son malos. No, por cierto que ¿cierto? No. Estamos hablando de la media, ¿qué tal la media del...? No, además que ¿es aceptable o está por debajo de lo aceptable? Para mí la media es aceptable, aun cuando discrepo con algunos columnistas, me ocurre a menudo. Sin embargo, les concedo nivel. Pero ha mejorado mucho el columnismo. Sí, se ha recuperado el columnismo en Chile, en el sentido de gente que tiene opinión y la expresa. Es el único medio, además, que ocasionalmente titula con columnas de portada. Nosotros le damos mucha importancia a la opinión. Ustedes difunden muchas columnas que aparecen en otros medios. Sí, ¿no? puede ser que rescatamos nosotros. Seleccionan. Y rescatamos el columnismo con las deficiencias que puede tener y lo aleatorio que puede ser, ¿no? Algunos mejor, unos más o menos, otros peores. Pero generan opinión, hay opinión dando vueltas en el mercado informativo. Porque más importante que lo que se dice es quién lo dice. ¿Ah? En la era de la telepolítica, el muerto en los socialismos reales, terminada la ideología, en esta gran ideología de los más media, la cara es imprescindible. Entonces el discurso que no tiene cara detrás no existe. Y eso es una condición de época, por eso los columnistas. Claro. El medio es el pool de voces que es capaz de reunir. No es lo que en otros países el columnismo era muy importante y ha sido siempre muy importante. En España, para qué decir, ¿no? En los países nórdicos, anglosajones también. Y aquí, producto de la larga noche de la dictadura, se había perdido el columnismo. Se ha ido rescatando. Claro. Falta todavía que sea mejor, cosa de que, oye, que
esa ironía de Nicanor no se justifique. Por ahora se justifica, ¿no? Claro. Pero yo corregir es mucho verbo, Mirko, lo que decía. Como profesor, lo que tú exactamente. decías, en el sentido de que nos vendría bien, sí, importa lo que se dice y quién lo dice, eso es obvio, y por momentos más quién lo dice que qué lo dice. Pero de pronto uno debiera hacer un ejercicio de tapar el rostro del columnista y el nombre y leer con mayor libertad. Porque muchas veces a todos nos pasa que la sola firma y el rostro del columnista nos predispone a favor, en contra. Esa es una idea muy académica. Y de pronto si uno tapara. Las ideas valen en sí mismo, independiente de quién tapara, en una de estas encontraría coincidencia con columnistas con los que no suelo encontrar ninguna, porque somos muy proclives al argumento ad hominem, ¿no? Es decir, este argumento es bueno porque lo dice una persona que respeto, este argumento es malo porque lo dice una persona con la que discrepo. Y a veces las personas con las que discrepamos pueden darnos buenos argumentos y a veces aquellas que admiramos. Y enriquecer el debate, claro. Bueno, es mi lado académico el que sale ahí, una cierta neutralidad hasta donde se puede, ¿no? Claro, la idea en abstracto como más valor de la persona que claro, una idea decimonónica de la ciencia, además. ¿No? En la política es personal. Una idea antigua. La idea es personal. Una idea antigua, me está diciendo elegantemente. Yo tengo ganas de que aprovechemos a Agustín Esquella, que es filósofo, profesor universitario, gran columnista, que lo tengamos acá. Es un lujo, entonces me gustaría, ojalá alcancemos a tocar 3 temas, porque son temas muy tuyos. Uno, el Estado laico, el Estado, la República Chilena en relación con la venida del Papa, esta autoridad que por un lado es jefe de Estado y por otro lado es jefe espiritual de los católicos, o líder, para no usar la palabra jefe. Entonces, ahí hay un tema que es muy tuyo, a ti te gusta escribir de eso, e incluso has dicho que no es verdad que Chile sea una república laica, es pura teoría. El otro es el tema del Ministerio de la Ciencia, y este conflicto que se ha generado entre el mundo científico más duro, ¿no?, y lo que es el mundo de las humanidades, ¿no?, de las ciencias sociales, que se sienten marginados y señalando que eso es absurdo porque este mundo que tiende a dispersarse es necesario tratar de abarcarlo lo más multidisciplinariamente posible. Y aunque aún no es ley, parece que todavía no es absorbido, no hay indicaciones al proyecto como para incorporar en este nuevo Ministerio de la Ciencia las ciencias sociales. Y lo otro es por supuesto, el Ministerio de las Culturas y las Artes, sobre todo aprovechando que tú eres uno de los, como yo decía hace un rato, uno de los padres del antiguo Consejo de la Cultura y las Artes. ¿Por cuál te interesa más, te tienta más partir? Porque te quiero motivado en la conversación. Tal vez el primero que tú señalaste, a saber, ¿es Chile una república? Claro que sí, está estampado en la Constitución, estará estampado, espero, claro, en una nueva Constitución que todos, no todos, pero que yo por lo menos esperaría tener. Gran parte del país quiere, por lo menos las encuestas en eso yo creo que hay que creerles. Claro, pero el punto es que tendemos a confundir o a reducir la palabra república y espíritu republicano a ciertos protocolos más o menos emotivos que ocurren con ocasión de situaciones más o menos solemnes, como cuando hay el mensaje del 21 de mayo del presidente en el Congreso, cuando hay un funeral de Estado como el que se le hizo a Patricio Aylwin, cuando Alejandro Guillén, la noche que pierde la elección, visita inmediatamente a Sebastián Piñera, o Piñera se reúne con Ricardo Lagos. Decimos, ¿qué espíritu republicano? Bueno, república es mucho más que eso, es más que algo que nos pone una cierta emoción a flor de piel y nos hace sentir relativamente bien. Nos hace sentir parte de un todo. Claro, república, res pública, cosa pública. Uno tiene una república cuando efectivamente los que gobiernan, desde la moneda, desde el Parlamento o desde cualquier otra instancia, desde el Poder Judicial, efectivamente buscan sin reserva el bien general o común y no los intereses particulares o privados de los que gobiernan o de grupos que no gobiernan pero que influyen fuertemente en lo que gobiernan. Entonces, Chile es una república pero está en déficit, como quizás todas las repúblicas, en cuanto a que efectivamente en una proporción mayor que lo que hemos conseguido, efectivamente podamos decir de nuestros sucesivos gobiernos, del signo que sean, porque van cambiando los signos, que efectivamente gobiernan para eso que podemos llamar bien general o común. Y en cuanto al laicismo, claro, si uno dice simplemente
que Estado laico es aquel en que la Iglesia y el Estado están separados. Chile es un Estado laico. Pero desde mi punto de vista, para que un Estado sea laico se requiere mucho más que eso. Se requiere que el Estado sea efectivamente neutral frente a los credos religiosos y a las expresiones institucionales que éste toma en la variedad de iglesias que existen. Un Estado laico, en consecuencia, en cuanto neutral, está separado de la Iglesia, pero no ayuda a las iglesias, no les da ningún beneficio, tampoco les hace maleficio. En cambio, un Estado religioso, que yo creo que es Chile, no tiene religión oficial, a diferencia de uno confesional que sí la tiene, pero que, como ocurre hoy en día en Chile, por eso digo religioso, ayuda a los credos e iglesias. Incluso les pasa dinero. Bueno, les da subvenciones, les da beneficios tributarios, les da beneficios arancelarios, cofinancia visitas de sus jefes espirituales, como acaba de ocurrir. Los gobernantes se prestan oficialmente para ceremonias religiosas, como el Te Deum del 19 de mayo, del 19 de septiembre, perdón, o el Te Deum evangélico. Entonces, es un Estado que parte de la base, este Estado religioso que es Chile, de que las religiones son algo bueno tal vez desde el punto de vista de los estándares morales de la comunidad, entonces las apoya. Pero un Estado laico no hace eso, un Estado laico es neutral, o sea, no apoya a las religiones, no les da ningún tipo de facilidad, les da la más completa libertad, por supuesto. Lo dije antes. ¿Y tú eres partidario de eso? Yo soy partidario de un Estado laico de verdad, que sería este, de un Estado que no le da ningún beneficio a las religiones. ¿Por qué a los credos religiosos y no a otras instituciones? Y que a la vez no les hace maleficios, no las persigue. Porque si hay un Estado confesional que tiene religión, un Estado religioso que sin tener ayuda a todas, Chile, un Estado laico, neutral, también podría haber, pero es indeseable, un Estado antirreligioso, que parte de la base de que las religiones son un fenómeno negativo, el Tribunal Constitucional alemán, esto lo contaba en una columna muy buena Mario Vargas Llosa, mandó a sacar las cruces de las escuelas públicas del Estado de Baviera, porque el Estado de Baviera es mayoritariamente católico, entonces la sala de clase había cruces porque había una niñita que pertenecía a una familia de otro credo, entonces se asustó al ver una persona, una imagen colgada, una persona, y entonces la orden del Tribunal Constitucional alemán era que en el espacio público no podían haber cruces. Ahí tienes un caso claro. Imagínate en Chile el incendio que se armaría si por un dictamen del ministerio se manda a sacar una cruz de alguna parte, aquí en cambio los gobiernos progresistas hacen cruces. Inauguran cruces. Gozan con la presencia de los curas, los invitan. Mientras entonces, más sotanas se sienten más tranquilos. Claro, porque como todo Chile es laico a la chilena, y entonces es inseparable la formación de las élites, que es esa pequeña minoría oligárquica que administra Chile desde antes que fuera Chile. No se repiten apellidos, personas, circunstancias, y ahí el catolicismo está a sello, está sellado. No necesariamente en que una persona diga que es católico o vaya a misa, sino que pertenece a una cultura imbuida al catolicismo, y eso no determina parte de nuestro subdesarrollo exitoso. Para mí la idea de la república es una idea romántica muy antigua, muy linda. La república de Chile se acabó en el 73, porque se trata en la república en lo concreto de separar poderes. Tú separas un poder ejecutivo, legislativo y judicial, es un avance en la humanidad en relación a las monarquías. Lo que ocurre en Chile de producido el golpe es que se construye un megapoder por sobre los poderes formales, que es el dinero, ¿no? Eso lo hemos visto, no es un invento de Mirko Mangari, los casos de plata política demuestran cómo el dinero es lo que mueve la llamada cosa pública, porque el país se privatizó completo, se privatizó la vida. La política, por cierto, se privatizó. ¿Qué opinas tú de eso, Agustín? Y entonces estamos recordando cosas que alguna vez fueron ciertas. Mira, tengo un alto grado de coincidencia con lo que dice Mirko, solo querría partir, tú mencionaste a Mario Vargas Llosa. Qué curioso que un liberal como Mario Vargas Llosa, de cuyo liberalismo no dudo, haya sin embargo en su libro La Sociedad del Espectáculo hecho una fuerte crítica a la literatura atea agresiva de nuestros días, que la hay, dentro de Chile poca, pero fuera de Chile y de gran calidad, diciendo algo así como dejen de atacar la idea de Dios y de las religiones y de las iglesias, porque eso desaparecido que fuere
va a traer consigo que la gente se va a portar más mala, que es un argumento absolutamente inaceptable, paternalista, porque él no está pensando en él. Claro, para un liberal es imposible. Él no está pensando en él ni en sus vecinos del barrio Miraflores de Lima, está pensando en las barriadas de Lima como diciendo, mira, la gente común y corriente, no nosotros, necesita las religiones. Necesita contención. Finalmente las religiones hacen más dóciles a los seres humanos. No, más bien ponen contención. Las personas indóciles son tan menos dispuestas a seguir dictámenes de otros. Por ejemplo, para ir a trabajar o todas esas lógicas que son necesarias que funcionen los mercados de manera óptima, como promueve Mario Vargas Llosa. Claro, para que tú trabajes por el mínimo en Chile, 8 horas a la semana, si ese mínimo no te alcanza para tus necesidades mínimas, como es la realidad del sueldo mínimo en Chile, tiene que estar básicamente sometido a través de una serie de dispositivos culturales como la religión, los medios, el espectáculo. Tiene que haber un miedo instalado, porque es irracional. Trabajar por menos de aquello que necesitas para sobrevivir. ¿Para qué trabajas? Bueno, para que eso ocurra, con grandes masas tienen que haber dispositivos de control ideológico. Mira, y en lo que añadía Mirko, yo no puedo estar más de acuerdo de que aunque la frase lo comprima sin matices, pero es certera, creo yo. Que a mí no le gustan los matices. Este país se privatizó. Sí, mira, piensa tú que de 60 universidades que hay en el país, solo 18 son del Estado. Todas las restantes son universidades privadas. Las 18 universidades estatales consiguen matricular de todos los alumnos que van a la universidad solo el 16 o 17%, y no porque los alumnos no las prefieran, sino simplemente porque no tienen la infraestructura, ni las dotaciones docentes, ni las instalaciones para atender un número mayor de estudiantes que, teniendo puntaje para quedar en una universidad estatal, no queda. Ahí hay un ejemplo típico de cómo hubo un intento desde el 82, pero no corregido por ningún gobierno de la Concertación ni de la nueva mayoría. Ahora hay un proyecto en favor de las universidades estatales en las postrimerías del gobierno de Bachelet. Enhorabuena, pero ¿qué pasó en los 25 años antes? Que ningún gobierno, del gobierno de Piñera no se podía esperar nada en este sentido, pero ninguno de los otros se ocupó del tema. Entonces, cuando se privatiza la provisión de bienes que tienen que ver con derechos fundamentales de las personas, ahí estamos mal. Que sean privadas las fábricas de galletas, digamos, por deliciosas que sean, no tengo ningún reparo, pero cuando tú privatizas la provisión de salud, la provisión de previsión, la provisión de vivienda, la provisión de educación, estás privatizando actividades que tienen que ver con derechos fundamentales. Hacerte un aporte, Agustín, en el sentido de que incluso podríamos aceptar que todas las universidades fueran privadas a condición de que aquello que le es constitutivo, lo esencial, la transmisión y producción del conocimiento, esté imbuido de un espíritu de lo público. Y eso, para mi juicio, es lo más grave. Podríamos aceptar que incluso todas fueran privadas, que no hubiera universidades de propiedad del Estado si el conocimiento, en rigor, tuviera un sentido público. Y a propósito de eso, peor que la propiedad de la universidad es la institución de los profesores taxi, es la idea de la educación como mercancía, del conocimiento como algo que se adquiere para insertarse en el mercado laboral y no por la satisfacción y la necesidad del crecimiento espiritual. No, y la necesidad de cultura en una sociedad democrática. El rol de la Universidad Católica, Agustín. Bueno, tienen derecho a existir las universidades católicas, mormonas, hebreas, islámicas, hay una universidad evangélica, en nombre de la libertad. Pero un Estado laico de verdad debiera permitir eso. No, si estuviéramos en el momento fundacional de la República de Chile, que no lo estamos, ciertamente yo creo que no habría ningún argumento para dar financiamiento público a universidades confesionales, cualquiera sea la religión en que profesen. Pero hay que ser realistas, las universidades católicas existen en Chile, son 6, son muy buenas universidades, por lo menos 3 de ellas, las más antiguas. En consecuencia, es irreal no proveer de financiamiento a esas universidades. Pero aunque no sigan las políticas estatales como el aborto en 3 causales, como deberían seguirlas, pero yo no encuentro realista plantearse eso, pero lo que me irrita de las universidades católicas no es que demanden recursos públicos, sino que protesten de manera un poquito altisonante, por decirlo suavemente, porque el Estado, este gobierno, presenta un proyecto para apoyar de manera preferente a las universidades estatales. El Estado de Chile ha dicho, a través de esta ley que está por salir, el Estado debe dispensar a las universidades del Estado una atención preferente, no exclusiva ni excluyente.
Entonces, que las universidades católicas, que han sido privilegiadas por largo tiempo, desde luego en la dictadura y también en los gobiernos democráticos, protesten porque de pronto el Estado cae en la obviedad de darse cuenta de que es dueño de una universidad. Yo tengo 18 universidades, las voy a atender preferentemente, como un padre que dice voy a atender preferentemente a mis hijos y después a mis sobrinos o a los hijos del vecino, ¿me entiendes tú? Entonces esa protesta, que además va siempre ligado a dinero, casi todos nuestros debates en educación superior desde el año 90 en adelante son miserables. Sobre dinero, dinero para los estudiantes, dinero para los investigadores, dinero para las instituciones y los temas que no tienen que ver con dinero, pero ahí está la dinerización del país. La mercantilización la de la vida. La mercantilización de la vida. Entonces todos estamos más dinero, más dinero. Todas las universidades se dicen autónomas, las católicas autónomas y son confesionales, pero a la hora de repartir... dos de ellas a lo menos son propiedad del Vaticano. Pero a la hora de repartir recursos públicos son públicas. ¿Ah? Pero a la hora en que prohíben que un teólogo dé clases, como le pasó a un destacado teólogo jesuita en la Universidad Católica. Columnista nuestro, el Coco Costa Duarte. Exactamente, que lo sacaron de la sala de clase porque iba en contra de la doctrina oficial teológica de la Iglesia Católica, que no sé siquiera cuál es, no debe ni siquiera existir. En la Iglesia Católica lo que hay son teólogos, Jorge es uno de ellos. Sacarlo de la sala de clase, entonces eso que no podría pasar en una universidad estatal, y si pasa hay derecho a reclamar, en una universidad católica pasa y no hay mucho derecho a reclamar. Ni uno. Porque el mismo teólogo que fue sacado de ahí y sus estudiantes que podrían protestar, cuando ingresaron a esa universidad, eligieron libremente una universidad confesional. Ahí está el círculo vicioso. Yo celebro a los estudiantes de la Católica cuando protestan por actitudes del rector, como cuando bajó la bandera y se aprobó la ley de despenalización del aborto. Los respaldo, por supuesto, pero a ver les digo, muchachos, ¿por qué eligieron la Universidad Católica? ¿Por qué no eligieron la Universidad de Chile? ¿Por qué no fueron a universidades laicas, pluralistas, que les aseguraran no pasar por estos malos momentos? Hay también, no digo en la mayoría siquiera de los estudiantes universitarios chilenos, una búsqueda de universidades que no les den conocimiento, sino redes. Estatus. Bueno, que tiene que ver con lo que mencionaba Mirko, ¿no? El tema de la sociedad en que estamos moviéndonos requiere de contacto, y si no están los contactos, aunque sea muy calificado, tenga un gran capital cultural, la persona no tiene los contactos. Claro. Y tu pregunta sobre el ministerio, Federico, entronca directamente con esto, porque ese ministerio minusvalora claramente el que viene ahora, de la ciencia y tecnología. Las ciencias sociales, las humanidades, las artes. ¿Por qué? Porque estas no son funcionales a la mayor producción del país. Volvemos en cierto modo a la riqueza y al dinero. ¿Tú no encuentras un avance igual? Es un avance. Ya. O sea, institucionalmente CONICYT no daba para más y es bueno que haya un ministerio, pero esta falla, que ojalá se corrija en lo que queda de tramitación parlamentaria, refleja también este fenómeno del que hablábamos y que destacaba Mirko, en orden a que hoy en día parece que toda la ciencia, toda la tecnología en la que se hacen las universidades tiene que estar al servicio de las empresas, públicas o privadas, del aparato productivo del país para aumentar el PIB. Sí, eso es importante, pero tú no puedes esclavizar la investigación que hacen las universidades y los avances tecnológicos de que son capaces de adelantar, no la puedes atar fatalmente solo al mundo empresarial. Mira, yo siempre digo, en los tiempos que yo era estudiante, en nombre de la revolución y el hombre nuevo, se trataba de sacar a la universidad una campana de cristal, ¿cierto? Ese era el discurso a finales de los 60 y comienzos, gravísimo error. La universidad no está para servir la revolución ni para crear un hombre nuevo, porque si las revoluciones son posibles, un hombre nuevo es una tarea enteramente retórica. La idea de la izquierda totalitaria, ¿no? Exactamente, claro. Pero ahora el intento es volver a sacar a la universidad de lo que llaman la bola de cristal, que es su autonomía. No necesariamente tiene que estar haciendo lo que le piden, menos los empresarios. Es la misma lógica, mire, salgan los universitarios de su campana de cristal y sirvan al mundo de la empresa. Y yo le pregunto a los empresarios chilenos, ¿por qué no invierten ellos más en ciencia y tecnología, que invierten muy poco? ¿Están esperando que las universidades hagan el trabajo que ellos también podrían colaborar a hacer? Ahí hay una distorsión profunda. Entonces, de ahí proviene este maltrato a las artes, a las humanidades.
¿Y qué las ciencias sociales. Oye, a mí me tocó ir a San Joaquín el otro día por una circunstancia, ¿no? Y me estaciono frente y detrás de cerca del Estadio Monumental, y uno de los, no sé, de los edificios dentro de todo el campo era edificio Penta, No te puedo financiado por Penta. Entonces, ¿dónde está la señal para los alumnos de qué? La señal de qué. Yo no tenía idea. Y bueno, tú sabes fuerte, que existe la famosa empresa UC. La UC tiene un holding, tiene una división que se llama Empresas UC, creación de la... Wow, se puede hablar mucho rato de estas contradicciones, pero en todo caso entonces tú eres partidario de un Ministerio de las Ciencias que incorpore las ciencias sociales, que le dé la relevancia que tiene, al humanismo. Porque por mucho que la economía haya transformado en el saber hegemónico en términos de categorías de análisis y lenguaje, la economía ha desplazado a la ciencia del derecho, supuesto que existe una ciencia del derecho, ha desplazado a la sociología, a la antropología, a la filosofía. Todos estamos pensando, bueno, nosotros tal vez no, pero todos los hombres, las personas que hacen políticas públicas, las élites, están pensando hace ya rato con categorías de análisis solo económicas y empleando un lenguaje solo económico. Sí, la economía... Bueno, ahora estamos pagando el costo de eso. No, y en ese sentido la sociedad chilena es mucho más pobre que antes. Claro. Esa reducción del mundo a lo material es el grave síntoma de la descomposición que ves tú hoy día a todo nivel social. Y esa es la contradicción, que efectivamente, como nunca hay mucho más dinero que antes, muy mal distribuido, hay más dinero, hay más acceso a bienes materiales, y la pobreza humana ha aumentado en la dimensión subjetiva, en todos aquellos valores que han constituido la esencia de la tradición occidental. Entonces yo me atrevo a hablar de una pobreza epocal muy fuerte que está directamente relacionada con la riqueza material, porque solo vemos la dimensión material de las cosas y todo lo político está organizado en función de eso, toda la discusión, todos los discursos en este gobierno, entre comillas, progresista. Eso no fue la excepción. Y los Pero me gustaría, a propósito de eso, son economistas. Oye, que terminemos el programa hablando de algo positivo en relación con esto, porque en esto hay algunos avances. El Ministerio de las Culturas y las Artes, ¿tú lo entiendes un avance en relación con lo que se había creado en el gobierno de Lagos, donde tú participaste en el famoso y mítico segundo viso, que era el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes? Escribió un libro sobre eso, El jinete bajo la lluvia. Claro, que es un relato de lo que pasó en cultura y de lo que trató de pasar y no se alcanzó a hacer o no se pudo hacer en el gobierno de Lagos, que se hizo bastante. Pero hoy día hay un avance, este nuevo proyecto, esta nueva ley. Federico, en lo que hablábamos antes, la economía es un saber importante. Yo siempre digo que en una mesa donde se van a definir políticas públicas tiene que haber siempre un economista. Pero no lo pongas en la cabecera. Bueno, las grandes transnacionales hoy día en general no tienen en sus cabezas a economistas, tienen a filósofos, a sociólogos, a antropólogos. Pero eso en Chile estamos muy lejos. Ten también un abogado, diría yo, y yo lo soy, pero tampoco lo pongas en la cabecera, porque son saberes que tienden a hegemonizar y a expandir indebidamente las categorías de análisis y el lenguaje, empobreciendo la mirada sobre los problemas. Bueno, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es un avance respecto del Consejo, a lo menos en el sentido de que coloca bajo un mismo techo público institucional lo que son estas tres cosas: las culturas en plural, las artes, que son muchas, y el tema del patrimonio, cosa que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes no pudo hacer porque la DIVAM, que tiene que ver con el tema patrimonial, con bibliotecas, con archivos, museos, el Consejo de Monumentos Nacionales, museos, bibliotecas públicas, que son más de 300, quedó siempre bajo el techo del Ministerio de Educación y desvinculado en el hecho del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Yo tenía reservas en el gobierno de Lagos de un Ministerio de la Cultura por prevenciones respecto del dirigismo cultural. Es más fácil que un gobierno quiera instrumentalizar la cultura en favor de sus intereses si es un ministerio que era un consejo. Sin embargo, tengo que decir... Que es el modelo mexicano, el consejo. Claro, tengo que decir que, a ver, ¿por qué siendo positivo? Porque no todo es negativo en este país, por supuesto. Está muy lejos de ser... No es el Congo, Chile. Y además yo me permití... Tampoco es otros países latinoamericanos donde realmente... No, y yo me permití antes de estar en cámara conversar con Agustín y a él le parecía un avance esto. Por eso lo planteo en términos positivos. ¿Cuál es el avance de tener este nuevo
Ministerio de la Ciencia y de las Artes. El avance es eso, que deja bajo un mismo techo institucional. O sea, hay una institucionalidad cultural pública potente, única, que es el ministerio, y el tema patrimonial está dentro con las artes y el tema de las culturas que hay en el país. Es algo más integrado, más sistemático, más coherente. Mucho más integrado. Y yo creo que ya Chile no está expuesto a un dirigismo cultural. Mira, no lo ha hecho ningún gobierno. No lo hizo el gobierno de Lagos con el Consejo, no lo hizo el primer gobierno de Bachelet y tampoco el segundo, no lo hizo el gobierno de Piñera. O sea, la sociedad chilena tiene, a lo menos en esto, un cierto grado de madurez que todos reaccionaríamos con mucha fuerza y eficacia, creo yo, si algún gobierno el día de mañana pretendiera instrumentalizar este ministerio, ¿cierto?, que va a estar dirigido por un ministro designado por el presidente de la República, una línea jerárquica y unipersonal, ¿cierto?, con consejos internos, pero que son más bien consultivos que resolutivos. Yo creo que ya no hay en Chile un riesgo real de dirigismo cultural. Entonces, bienvenido a este ministerio, y ojalá que el nuevo ministro que designará el presidente Piñera sea una persona... Alejandra Pérez. Alejandra Pérez, que en este momento se están designando, así que vamos... Candy Pérez, conocida como Candy Pérez. No la conozco, no, es mano derecha de René Cortázar. Ella es periodista, es periodista. Directora de la gerencia. ¿Ah? Tendrá que tener su oportunidad. Tendrá que tener su oportunidad. Suena raro el nombre, oye. Sí, no, muy conocido, no prejuzguemos, pero en fin, va a tener una tarea hermosa, porque el actual ministro ha podido relativamente instalar el nuevo ministerio, porque la ley se promulgó hace un par de meses. Pero es muy realista, porque la televisión es la única cultura dominante. Bueno, la televisión está fuera. Bueno, eso ya es otro tema. Es buen punto. El marco en el cual... ¿Por qué está fuera la televisión? Porque es privada y porque la Televisión Nacional de Chile es un canal público aparentemente, porque se financia con avisaje. No tenemos televisión pública. De todos los grandes, todos los grupos económicos tienen ministro, por lo menos está bien repartido. En los gobiernos de la concertación se reparten entre partidos, en el gobierno de Piñera se reparten grupos económicos. Oye, como decía Salud la broma... tiene los suyos, Luxis tiene los suyos. Oye, como decía la broma... El Mercurio tiene los suyos, todo. Oye, había una broma en el primer gobierno de Piñera que perfectamente aplicable ahora después de conocerse este gabinete. Ahora sí, Chile está administrado por sus propios dueños. Ah, sí, es una frase muy certera. Lo que tiene muchas ventajas. Eso tiene muy ventajas. Para los dueños. No, fíjate. Bueno, oye, porque se diluye la ilusión de que otros nos... Porque siempre gobiernan los dueños, pero directa o indirectamente. Cuando gobiernan directamente, tú sabes con quién estás tratando. Cuando gobiernan indirectamente, la gente cree que está hablando con otros, pero finalmente son los mismos. Pero volviendo al tema, si los dueños gobiernan para sí mismos, que es lo que suelen hacer, entonces la república no existe. Es verdad, ahora démosle demos una oportunidad de pensar que los dueños ahora van a administrar para todos, para una república, ojalá laica. Seamos sobrios en los análisis del nuevo gobierno. Yo creo que si algo se perdió entre los políticos, pero la temperancia no es una virtud exigible a los políticos, pero incluso entre los columnistas, y me incluyo por supuesto entre los analistas, los expertos, esta absoluta desproporción en lo que fue el análisis del gobierno de Bachelet. Eran muchos los que columnistas por 4 años dijeron que el país se encaminaba a ser Venezuela, al desastre económico, político y social. Yo, que no voté por Piñera, ciertamente, y que no me gusta un gobierno de derecha, diría, fíjate, que quienes nos dedicamos al análisis político, siendo críticos siempre, sin renunciar un ápice a eso, seamos un poco más sobrios. Sí, porque con el gobierno de Bachelet no se fue sobrio ni siquiera por sus partidarios. Obvias un dato. El 70 y algo % de los columnistas trabaja para alguien, a sueldo de alguien. Si no dijera lo que se espera que tiene que decir, no estaría en ese lugar. Es parte del escenario de la prensa. Pero eso ya es otra conversación que te vamos a invitar. Oye, vamos a invitar otro día a hablar de los temas de los medios y de la industria cultural en general. Me encantaría. Ustedes son conocedores de eso mucho más que yo. No. Me encantaría. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana, una nueva semana política. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Gracias, Mirko. Y bueno, condolencias para la familia Parra.